Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy, como parte de la actividad que tenemos del curso de cáncer infantil de la Red Más Saludable, con el apoyo de la Universidad Industrial de Santander y la Gobernación de Santander, pues vamos a darles un curso sobre algunas de las masas abdominales más frecuentes, y dentro de ellas tenemos la masa renal más frecuente en niños, que es el famoso tumor de Wills. El objetivo de esta charla es básicamente darle a conocer al personal médico y paramédico las generalidades del tumor, sabiendo que es una neoplasia maligna embrionaria cuyo origen ha sido atribuida a trastornos a nivel de la histogénesis renal. La idea es dar a conocer, como parte de la charla, 1. ¿Qué factores de riesgo realmente existen y se relacionan con el tumor de Wills? 2. ¿Cuál es la clínica que presentan los pacientes con tumor de Wills? 3. ¿Cuál es el abordaje que debo realizar frente a este tipo de neoplasias? Y 4. ¿Qué otras ayudas complementarias se pueden emplear? Esperamos que la charla sea de su agrado y de verdad que les sirva mucho en la parte de adquisición de conocimientos. Entonces vamos a hacerles como un pretest. Al final de la charla responderemos algunas de las preguntas de este test. Entonces, ¿cuáles son? La primera, ¿qué síndromes genéticos se relacionan con la predisposición a padecer tumor de Wills? La segunda pregunta, ¿qué variedades histológicas en tumor de Wills tienen implicaciones clínicas a nivel de tratamiento? 3. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de un paciente que tiene tumor de Wills? Y 4. ¿Cuáles son los pilares básicos en el tratamiento? Entonces, continuemos. Sabemos que el tumor de Wills es la neoplasia renal más frecuente en la niñez, y adicionalmente, ¿esta de dónde se deriva? Se deriva del blastema metanéfrico primitivo, que está compuesto por blastema persistente, por túbulos displásicos y por mesénquima. Dijimos que en Estados Unidos más o menos el 6% de las neoplasias sólidas corresponden a el tumor de Wills, y más o menos de 1975 a 1995 la casuística en la cual se realizó en Estados Unidos documentaron que 7.6 casos por millón de habitantes menores de 15 años correspondían a tumor de Wills. Más o menos ellos encontraron 500 casos por año. ¿Qué factores ambientales se relacionan con la presencia o aparición de tumor de Wills? Digamos que el problema es que la evidencia a veces es a favor, a veces es en contra, por eso les digo que no es una evidencia clase 1A, existen evidencias que son clase 2 y clase 2B. Entonces, ¿cuáles son? Algunos estudios han documentado que cuando los padres trabajan en industrias de hierro o industrias de metal, los niños tienen más riesgo de presentar tumor de Wills. Otra de las cosas que se ha visto relacionada, pero como les digo, no es una evidencia clase 1A, es el consumo de té y café excesivo de las mamás durante el embarazo. Igual factores como el tabaquismo, la hipertensión inducida por el embarazo y sobre todo que haya macrosomía, es decir, que el bebé sea bastante grande, se ha visto relacionado con la aparición de tumor de Wills. Pero, digamos, evidencias mucho más fuertes se documentan que algunas anomalías genitourinarias tienen relación con la aparición a posteriori de tumor de Wills. Por ejemplo, los riñones fusionados, las displasias renales, las enfermedades quísticas del riñón y la criptorquidia, entre otras. Pero cosas que realmente sí tienen clase 1 de evidencia es, bueno, si yo tengo alguna alteración genética, ¿puedo desarrollar tumor de Wills? Y la pregunta es sí, claro. ¿Cuáles alteraciones genéticas se relacionan con la aparición del tumor de Wills? Hemos visto que el 60% de los tumores de Wills se presentan de manera esporádica, es decir, no se documenta como tal la alteración del 11p13 ni el 11p15. Sin embargo, digamos, la edad media del diagnóstico de estos pacientes es entre 29 a 30 meses de edad, y es mucho más tardía que el paciente que sí tiene factores hereditarios para presentar tumor de Wills, que es el 40%. Se ha visto que si yo tengo un hermanito o un primito o algún familiar cercano que haya tenido tumor de Wills, las mamás van a ser mucho más acuiciosas en su examen físico, y cuando estén bañando al niño van a ser mucho más detalladas, de manera tal que van a documentar más rápidamente la presencia de masas abdominales. Habitualmente el diagnóstico cuando son tumores de Wills esporádicos se da más o menos entre el 14 a 16 meses de edad. La otra cosa, muchos de estos tumores cuando los encuentran ya son multifocales, y se ha visto que algunos grupos familiares que tienen la enfermedad, se les documenta que tienen mutaciones germinales a nivel del RB1. Cuando hacemos los estudios de inmunohistoquímica y estamos buscando la genética en los especímenes parafinados, buscamos el WT1, que es una alteración básicamente en el cromosoma 11p13, que es un factor de transcripción. Este factor de transcripción, ¿qué hace? Involucra a los riñones normales, y si hay alteraciones en el desarrollo de este grupo de genes, básicamente se van a presentar alteraciones a nivel genitourinario y se va a relacionar con la presencia de tejidos aberrantes que van a dar lugar al tumor de Wills.
Básicamente también se ha visto que los pacientes que tienen síndrome de Ward, muchos de ellos tienen alteración en el 11p15, en el 11p13, pacientes que tienen mutaciones en el exón 9 pueden llegar a tener el famoso síndrome de Dennis-Drash y mutaciones en el intron 9 también se relacionan con el síndrome de Fraser. Entonces, ¿qué otras cosas se han visto? Se ha visto que hay un ligero aumento de casos de niñas respecto a niños en la aparición de tumor de Wills y adicionalmente que en las niñas los tipos de tumor de Wills esporádico es el 52%, en cambio los casos familiares son el 49%. Si un paciente presenta aniridia, tiene más o menos 3.2% de riesgo más que el resto de la población de presentar tumor de Wills. Si los pacientes tienen criptorquidia, pueden llegar a presentar un riesgo aumentado de tumor de Wills hasta el 5.4% y pacientes con Beck-Wiedemann también tienen un riesgo aumentado de 3.2%. Todos los niños que tengan síndrome de hemihipertrofia, es decir, que un hemicuerpo sea más grande que el otro, esos pacientes también tienen un riesgo incrementado de tumor de Wills hasta 5.3%. Entonces existe una famosa teoría que es la teoría de Knudson. Básicamente en la teoría de Knudson se abre que si yo tengo una alteración en mi línea germinal, es decir, mi familia tuvo tumor de Wills y yo tengo esa alteración en la línea germinal, es probable que si me expongo a un segundo evento mutagénico, pues el paciente pueda desarrollar la alteración y de esta manera presentar el tumor de Wills. Pero existen algunos pacientes que no tienen ninguna historia ni ninguna alteración citogenética aparente en la cual la línea germinal presenta mutaciones así como la línea somática y esos dos golpes en el DNA facilitan la aparición del tumor. Esos son los casos de nuevo. Entonces digamos que los casos que sí tienen historia de presencia de alteraciones genéticas relacionadas con el tumor de Wills son dentro de las patologías que más conocemos el famoso síndrome de Ward. ¿Qué significa Ward? La W es Wills, la A de aniridia, la R de retardo mental o otras alteraciones en el desarrollo evolutivo y G de alteraciones geniturinarias. Entonces, este tipo de pacientes es muy frecuente que en algún momento de su vida desarrolle tumor de Wills, por eso tenemos que tenerlos en la mira y nuestro tamizaje debe ser muy estricto con este grupo de niños. Tenemos también una de las cosas llamativas con los síndromes de Ward es que pues a nivel transcripcional se ha visto que tienen alteración en los factores transcripcionales relacionados con el zinc y por eso pues desarrollan más fácilmente la enfermedad. El síndrome de Beck-Wiedemann también tiene alteraciones a nivel del 11p13 y del 11p15 y son bebés que se caracterizan, uno, porque son muy grandes, son niños que tienen gigantismo o macrosomía, adicionalmente tienen macroglosia, es decir, su lengua es muy grandecita, por eso a veces ni siquiera pueden meter bien la lengüita en la boca. Estos niños también presentan muchas alteraciones a nivel de la pared abdominal, muchos de ellos tienen onfaloceles o grandes hernias umbilicales y adicionalmente muchos de estos niños pueden tener otro tipo de alteraciones geniturinarias. Sabemos que estos niños que tienen Beck-Wiedemann, muchos de ellos han debutado con hipoglicemias severas durante la etapa perinatal y además de eso hacen hipoglicemias hiperinsulinémicas. Entonces estos niños, digamos que es una de las características. Si yo tengo un neonato que debuta con hipoglicemia severa, que es grandísimo, macrosómico, que yo le veo que no puede meter bien la lengüita, hombre, ¿no será que ese niño tiene un Beck-Wiedemann? Entonces yo debería ponerme un poquito más acuiciosa como el médico de atención primaria, hacer un seguimiento mucho más estricto de este niño y a derivarlo prontamente donde el pediatra o donde un grupo de médicos tratantes que eventualmente va a hacer un seguimiento más estrecho del neno. El Dennis-Drash es otra de las patologías que se asocia a pseudohermafroditismo, quiere decir que los pacientes tienen genitales ambiguos y además son bebés que debutan con hipertensiones arteriales de muy pero muy difícil manejo. Estos pacientes debido a esa hipertensión arterial tan difícil van a hacer falla renal de manera temprana y adicionalmente tienen el otro riesgo, que es el riesgo de presentar tumor de Wills. Entonces por favor no olviden, 3 de los síndromes genéticos que se asocian al síndrome de Wills, que son el Beck-Wiedemann, el Dennis-Drash y el Ward. Entonces, preguntas de examen: ¿cuáles son las enfermedades genéticas que se relacionan efectivamente con el desarrollo de tumor de Wills? El Ward, el Beck-Wiedemann y Dennis-Drash, entre otros, porque también los niños que tienen síndromes de hemihipertrofia tienen un riesgo aumentado a presentar tumores de Wills. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué les llama la atención? El hemicuerpo del niño, uno de sus lados es mucho mayor que el otro y entonces en este bebé efectivamente se hizo como un seguimiento muy acuicioso y se documentó que tenía pues un tumor de Wills. Otros síndromes genéticos relacionados con la aparición del tumor de Wills, como les dije, son los síndromes de hemihipertrofia. Entonces, niños que tienen síndrome de Perman, que tienen el síndrome de Soto, Simpson-Golabi y otras hemihipertrofias aisladas, es muy importante que los estudiemos y los chequeemos porque eventualmente, como les digo, tienen riesgo de desarrollar la enfermedad.
Bueno, entonces preguntas, ¿vale la pena hacerle screening entonces a todos los niños menores de 7 años a ver si van a desarrollar tumor de Wills? La respuesta es no. Digamos que los japoneses, que tienen muchísimos recursos, hicieron un estudio poblacional en que cogieron una gran parte de su población y empezaron a hacer la ecografía a todos los niños menores de 7 años a ver cuál desarrollaba el tumor de Wills. Y se dieron cuenta que en el seguimiento a largo plazo pues no hubo diferencias, pero que hubo unos grupos de riesgo que efectivamente en ellos valió la pena hacer el tamizaje. ¿Qué fueron? Niños que tenían síndrome de Guar. Entonces se dieron cuenta que los niños que tenían el síndrome de Guar, 1 de cada 3 niños desarrolló el tumor de Wills. O sea que sí vale la pena como intervención poblacional a estos niños hacerles un seguimiento y un chequeo juicioso cada 3 o 4 meses, estarles haciendo su ecografía, estarles haciendo un examen físico juicioso, porque eventualmente hasta los 7 años tienen el riesgo de desarrollar el tumor de Wills. Los niños que tenían Beck-Wiedemann y hipertrofias, 1 de cada 20 de los niños que chequearon en este grupo tuvieron tumor de Wills. Y los casos familiares, 1 de cada 5. Es decir, si ya hay historia familiar de tumores de Wills, pues es muy importante que a los hermanitos o a los primitos, como les digo, los estén chequeando, porque probablemente hay alguna alteración en alguna de las líneas germinales y esos niños sí tengan más riesgo de hacer tumores de Wills que el resto de la población. Entonces, con el Beck-Wiedemann, ¿cómo es el actuar? Digamos que lo ideal es que ese paciente antes de los 6 meses tenga una ecografía y después cada 3 a cada 4 meses estarle tomando estudios ecográficos hasta que el niño complete los 7 años. Súper importante llevarlos a una consejería genética para ver si les hacen el estudio de la disomía uniparental 11p13, 11p15, porque como les digo, estos niños sí tienen mucho riesgo de desarrollar el tumor de Wills por el síndrome que tienen. El Guar, estos niños también, como les dijimos, son niños que tienen anomalías genitourinarias ya previas, entonces vale la pena al nacimiento y a los 6 meses y luego cada 3 o 4 meses estarles haciendo ecografía y un seguimiento clínico estrecho, porque van a tener mucho más riesgo a desarrollar la enfermedad, igual que los pacientes con Dennis Drash. ¿Qué hallazgos en patología son interesantes e importantes cuando yo me veo abocado frente a un tumor de Wills? Entonces, primeras cosas. Sabemos que el equipo de tratamiento básico en un tumor de Wills es el cirujano pediatra, que es como la cabeza del equipo cuando se hace el diagnóstico, el oncólogo pediatra y pues de ahí en adelante el grupo de radioterapeutas, patólogos, todo el personal médico y paramédico que nos va a colaborar. Pero es súper importante que nos pongamos de acuerdo con el cirujano pediatra, ¿ese tumor se puede sacar de entrada, sí o no? Si la respuesta es sí, el tratamiento inicial sería la nefrectomía, pero es muy importante que tú le hagas esta pregunta a tu cirujano. ¿El tumor se puede sacar sin que se rompa, que haya ruptura de la pseudocápsula? Si él te dice que sí, ok, vamos para quirófano. Si te dice que no o existen dudas, es mejor hacer un tratamiento que se llama quimioterapia neoadyuvante. La quimioterapia neoadyuvante se llama a todo tipo de aplicación de ciclos de medicamentos para disminuir el tamaño del tumor antes de poderlo sacar, que cuando se saca eso se llama control local. Entonces, digamos que hay un grupo de pacientes en los que yo tendré que hacer quimioterapia neoadyuvante y otros pacientes que van a la nefrectomía. Si el paciente va a la nefrectomía, es muy importante avisarle al patólogo de entrada, mira, sacamos un tumor de Wills, porque él en los primeros 9 días nos debe decir efectivamente cómo es la histología del tumor de Wills, si es favorable o desfavorable, y adicionalmente debemos saber cómo estaba compuesto el tumor, si la cápsula se rompió o no se rompió y qué tanto invade áreas como la gracia perirenal, la fascia de Gerota, la pseudocápsula, etc. Entonces, cuando yo miro un tumor de Wills, bien importante que algunas veces la parte superior tiene calcificaciones o áreas importantes de necrosis y que existe una patología que digamos que puede dar como el campo abonado para que se desarrolle un tumor de Wills. ¿Por qué estos niños con Guar? ¿Por qué estos niños con hipertrofia? ¿Por qué estos niños con Dennis Drash o Beck-Wiedemann desarrollan más tumor de Wills? Básicamente lo que se ha visto es que estos pacientes tienen presencia de restos nefrogénicos. Estos restos nefrogénicos son tejidos embrionarios que no maduran después de la semana 36 y tienen la posibilidad de malignizarse. El problema con estos restos nefrogénicos es que, como les digo, el paciente en su desarrollo evolutivo eventualmente puede presentar alteraciones en esa histología y presentar el tumor de Wills. Por eso esos pacientes con restos nefrogénicos deben ser vigilados. La patología que conlleva la presencia de restos nefrogénicos en un riñón se llama nefroblastomatosis y básicamente la incidencia de casos es de un tumor de Wills por cada 10.000 niños que puedan padecer la nefroblastomatosis. Entonces, todos los avances a nivel quirúrgico que se han realizado a nivel de la patología del tumor de Wills se la debemos al doctor Matt Wills, quien fue el primero en describir la técnica quirúrgica que ha persistido la barrera del tiempo y que seguimos utilizando tal como él nos las enseñó.
Acordarse que es muy importante lo que les digo, proteger la pseudocápsula, que el tumor de Wills no se rompa, porque si se rompe hay contaminación de la cavidad peritoneal y esto favorece a que el estadio tumoral sea más alto y por lo tanto las intervenciones médicas a posteriori, es decir, la aplicación de ciclos de quimioterapia va a ser mucho más intenso, con muchos más medicamentos, igual que la aplicación de radioterapia, que pues, en ese momento sería la indicación. Entonces la mano del cirujano es la que cura el tumor de Wills. Acordarse que en la nivel patológico existen dos tipos de tumor de Wills. Entonces, las histologías favorables y las histologías desfavorables, que es la segunda pregunta que les hice. La histología favorable es el 85% de los casos de tumor de Wills, afortunadamente, y suele tener un componente trifásico que se llama blastema, estroma y epitelio. Entonces, un componente trifásico está dado por blastema, estroma y epitelio. En cambio, la histología desfavorable, existen muchas figuras mitóticas, es muy atípico, características muy sarcomatosas y esto obviamente nos marca una mayor gravedad y severidad del tumor. Histología favorable es que si yo saco esa pieza tumoral, cualquiera me dice, este epitelio sí es igualitico un riñón. O sea, yo no le tengo que decir al patólogo de dónde lo saqué porque él me va a decir igualitico un riñón. Eso es histología favorable. Miren cómo se ve bonito porque tiene todos sus componentes, como repetimos, estroma, blastema y epitelio. En cambio, el patólogo, si tú no le dices de dónde salió esto, oye, ¿qué sacaron? ¿De dónde fue? Eso es anaplasia. Habitualmente en la anaplasia, que puede ser focal, unas áreas que no se diferencian dónde son, o difusa todo el riñón. Tú ves, miren, aquí quería mostrarles que hay unas partes que se ven como mucho más moraditas, que se llaman figuras mitóticas, hay asincronismo porque los núcleos son muy grandes, ¿sí? Esto básicamente hace parte o forma parte del complejo de la famosa anaplasia. Y eso, como les digo, tiene muchísima importancia para nosotros como oncólogos para definir cómo va a ser el tratamiento de nuestros pacientes. Bueno, entonces, dentro de los componentes importantes, como les digo, de un tumor de Wills con histología favorable, ¿qué tenemos? El blastema, que es este componente, el estroma, que lo podemos ver acá, y el epitelio. Tres componentes fundamentales para decir que estamos frente a un tumor de Wills de histología favorable. Bueno, entonces volvemos a repetir porque la repetición es la clave del aprendizaje. Entonces, favorable tiene tres componentes, blastema, estroma y epitelio. Y desfavorable puede ser anaplasia focal, que son algunas áreas que se ven sarcomatosas, que tienen figuras mitóticas, que tienen asincronismo. Y difuso es que todo el riñón tiene esas características. Patrones de diseminación. ¿Por dónde le gusta irse al tumor de Wills? Básicamente hace diseminación local y penetra la cápsula renal y los tejidos perirrenales, es el primer sitio que involucra el tumor. Después se empieza a ir por los vasos sanguíneos y hace trombos tumorales. Por eso es tan importante, le dicen a uno, pero usted para qué quiere un Doppler de vena cava, porque si el tumor ya tiene trombo tumoral, no sería la indicación de entrada hacer nefrectomía. Deberemos hacer un poco de quimioterapia neoadyuvante para lograr mejorar esta situación y después sacar de manera segura nuestra lesión tumoral. Ganglios linfáticos. Y hace metástasis ¿a dónde? A pulmones, a hígado, a hueso y menos frecuente a cerebro, ¿no? Entonces, miren en este dibujito cómo se ve lindo el patrón de diseminación. Entonces, el tumor de Wills nace dentro del riñón, pero se empieza a diseminar por toda la cápsula renal, por toda la grasa perineal y después coge el recorrido de las venas renales hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar a el atrio cardíaco. Entonces, para nosotros es súper importante que nos digan si el tumor de Wills ya tiene o no trombo intratumoral, porque les digo, si tiene ya trombo intratumoral, es decir, acá, y tiene trombo en los vasos, ese paciente no sería candidato a hacerle una nefrectomía de entrada, sino debemos recurrir primero por hacerles quimioterapia para lograr mejorar esta situación. Entonces, no lo olviden. ¿Cuál es la clínica entonces de un niño que tiene un tumor de Wills? Habitualmente, muchas veces, como les digo, es un hallazgo incidental, la mamá está bañando al niño y empieza a notar que como que tiene una bolita. Como les digo, las masas retroperitoneales para que uno las sienta tienen que crecer muchísimo para poder documentar que realmente existe una masa. Entonces, por eso da como un tiempo de meses antes de que uno logre documentar que presenta la masa. A veces son niños que las mamás han consultado porque tienen hipertensión y nadie sabe por qué el niño está hipertenso. Todo niño que tenga hipertensión arterial, ojo, y como se los comenté en otras de las charlas, debe ser bien estudiado y verificado porque muchas veces esas hipertensiones son la manifestación clínica de que tenemos un tumor a nivel renal, un tumor de Wills. Otras veces son niños que empiezan a hacer chichi con sangre. Entonces, la presencia de hematuria también nos habla de que nuestro paciente puede estar presentando un tumor de Wills. Pérdida de peso, hay niños que hacen muchísimo estreñimiento porque es que las masas abdominales pueden ser tan grandes que hacen compresión sobre la vejiga y sobre el intestino y entonces empiezan los niños a tener problemas de constipación.
En algunos pacientes, aunque no es usual, pueden debutar con la masa abdominal y una diarrea importante. Este es el debut más frecuente de los neuroblastomas, pero en algunos tumores de Wills se puede ver. Y otras clínicas, el vómito, la náusea, el dolor abdominal persistente. Algunos pacientes se dieron cuenta cómo es el patrón de diseminación del tumor, pueden hacer falla cardíaca, porque cuando ya llega al atrio cardíaco, pues obviamente empieza a alterar toda la mecánica cardíaca. Algunos pacientes pueden hacer efusiones pleurales y otros pueden hacer un paraneoplásico que se presenta en los tumores de Wills, que es la policitemia. Entonces empiezan esos pacientes a tener un número mayor de glóbulos rojos del usual y entonces sería otra de las cosas por las cuales a veces el médico dice, oiga, como que no me cuadra, ¿por qué no revisamos? No va a ser que este niño tenga un tumor de Wills. Dentro de las otras características clínicas, como les digo, dolor abdominal es de las cosas más frecuentes, varicocele es otra de las presentaciones en algunos pacientes, disfunción cardíaca y TEP, cuando ya hay, digamos, diseminación del tumor al atrio y otras cavidades cardíacas, encefalopatía hepática se presenta sobre todo en los pacientes que tienen múltiples metástasis a nivel hepático, aniridia, pero ya les dije que aniridia es una de las características de los niños, sobre todo los que tienen WAR, dismorfismo facial, eso también se ve en pacientes que tienen WAR o Bedbury-Wiedemann, hemihipertrofia, que como les dije es otro factor de riesgo claro para desarrollar tumor de Wills, anomalías genitourinarias, que también se presentan como otros de los factores predisponentes, criptorquidia y pseudohermafroditismo. Entonces, si nos ponemos a ver, muchas de esas características clínicas tienen que ver con la aparición de síndromes genéticos que favorecen a la aparición del tumor de Wills. Entonces, la manifestación más común de un tumor de Wills, pues la masa abdominal, sin olvidar que la hipertensión, la hematuria, la constipación son otras de las cosas clínicas que le pueden prender a una alarma de decir, oiga, ese niño no me gusta, puede tener un tumor de Wills, hagámosle una ecografía y puede que aciertes con el diagnóstico. Entonces, no todo en la vida son tumores de Wills, por favor recordar, existen diagnósticos diferenciales. El principal diagnóstico diferencial son los neuroblastomas, pero también pacientes que tienen riñones muy grandes, hidronefróticos lo pueden presentar, pacientes que tienen teratomas, hemorragias adrenales, trombosis venosas o trombosis renales, displasias renales, linfangiosarcomas, es decir, otro tipo de patologías que son algunas de ellas benignas, pero que pueden presentarse como masas intraabdominales. ¿Qué laboratorios clínicos le pido entonces yo a un paciente en el que estoy buscando o tratando de enfocar si se trata o no de un tumor de Wills? Importante el cuadro hemático, porque como les digo, algunos de los niños pueden presentar policitemia como paraneoplásico relacionado con el tumor de Wills, un extendido de sangre periférica, porque pues todas las masas renales no necesariamente son tumores de Wills. Tengo que pedir función hepática, porque algunos de los pacientes pueden debutar con transaminitis, la LDH. Acuérdense que las LDH mayores de 500 siempre nos empiezan a prender la alarma sobre si existe o no una aparente enfermedad tumoral relacionada, bilirrubinas también pues para ver qué otras patologías hepáticas pueden tener relación con la masa que tengo, los tiempos de coagulación súper importantes porque ya sabemos que parte del enfoque inicial del tratamiento del tumor de Wills es tumor de Wills diagnosticado, si se puede operar de una vez nefrectomía y pues tomar la función renal, muy importante y clave porque qué tal que el riñón al que yo le haga la nefrectomía es el riñón que le está funcionando al paciente, entonces yo tengo que estar muy segura cómo está la función del riñón contralateral antes de decir que mi tratamiento inicial es nefrectomía. Entonces para eso es que tomamos los nitrogenados y casi siempre también como algunas masas intraabdominales como los Burkitt se pueden llegar a confundir, entonces pedimos todo el perfil de electrolitos y buscando ¿qué? Pues hacer un diagnóstico óptimo de una lisis tumoral. Entonces, algunos de los niños llegan con masas gigantescas cuando se hace el diagnóstico, pero pues la idea es que ojalá nosotros en nuestro examen físico de atención primaria seamos tan juiciosos que no nos lleguen los niños con las severas masas, sino que podamos diagnosticarlos mucho más tempranamente. Y pues en la parte de imágenes diagnósticas, ¿qué imágenes son súper importantes para poder hacer un adecuado abordaje de nuestro paciente? La ecografía abdominal, como les digo, mirando el recorrido de la vena cava inferior hasta la aurícula porque se pueden presentar trombos. Una placa de tórax porque algunos de los pacientes debutan metastásicos o ya tienen efusiones pleurales. Siempre clave, fundamental, poder tener una tomografía de abdomen porque sabemos que es el estudio que nos brinda mucha más información que los otros para poder hacer un abordaje correcto del tumor de Wills. Y la tomografía de tórax como estudio de extensión para ver si nuestro paciente está metastásico o no. También en algunos casos cuando pensamos que no necesariamente es un tumor de Wills, sino es un sarcoma renal, pues debemos tomar la gamografía ósea y la resonancia cerebral porque son los sitios donde hacen metástasis este tipo de tumores. Es muy importante los estudios radiológicos en el caso del tumor de Wills, ¿por qué? Porque es súper esencial determinar, uno, cómo es la masa renal, cuáles son los diámetros de la masa renal, con qué estructuras está estrechamente involucrada, están o no permeables mis cavas y adicionalmente acordarse que
el 10 a 15% de los pacientes que tienen tumor de Wills debutan ya con metástasis hematógenas al diagnóstico, y un 85% de los pacientes pueden debutar con metástasis pulmonares al diagnóstico. Adicionalmente, 7% de los pacientes pueden tener metástasis hepática ya al diagnóstico, y obviamente eso cambia su estadiaje clínico. Y la gamografía ósea, como les digo, y las resonancias son súper importantes porque hay patologías que se parecen al tumor de Wills, como son los sarcomas de células claras y los tumores rhabdoides. La parte de imagenología, ¿cuáles son los objetivos importantes cuando yo estoy tomando una imagen en un paciente con un tumor de Wills? Uno, ¿dónde está la masa? O sea, ¿la masa sí depende del riñón o depende de la suprarrenal o está en otro lado? Preguntas porque estaríamos hablando de tumores diferentes. Dos, ¿tiene el paciente otras anomalías genitourinarias relacionadas? ¿Qué tal que ese sea el riñón único? El paciente tenga un solo riñón y el tratamiento de tumor de Wills es hacer la nefrectomía, o sea que nos toca replantear cómo vamos a hacer, y si hay que sacarlo, entonces cómo vamos a plantear el abordaje quirúrgico pues para no dejar al paciente sin riñones. ¿El otro riñón funciona o no funciona? Súper importante, clave, porque qué tal que el riñón que esté filtrando y que está haciendo todos los procesos sea el riñón precisamente que tiene la enfermedad. Y tiene o no compromiso de la vena cava inferior. Entonces son como de las cosas que la imagenología nos dice. Por ejemplo, miren, en este caso de este paciente, pues una gran masa que no era fácil hacer la resección quirúrgica, por lo cual se definió que primero se le iba a dar algo de quimioterapia neoadyuvante antes de hacer la resección, y el otro riñoncito sí estaba íntegro. Miren, en este caso, o sea, la imagen es bastante asustadora, pero no era un tumor de Wills. ¿Se acuerdan que les dije que hay pacientes que tienen una enfermedad en la que tienen restos mesonéfricos que se pueden llegar a malignizar y dar lugar a tumor de Wills, pero que no necesariamente son malignos? Este paciente tiene una nefroblastomatosis. Entonces fue un paciente que llegó pues porque tenía aparentemente unas masas abdominales gigantescas que había que sacar, y cuando nos dimos cuenta, ese paciente lo que tenía era una nefroblastomatosis, entonces el enfoque fue un poco diferente. Miren, en este caso, ya pacientes que tienen metástasis a nivel hepático o torácico. Y miren este caso, un paciente que tiene un tumor de Wills gigantesco en uno de los lados, cuya opción de tratamiento en este caso fue hacerle la nefrectomía al riñón más afectado, y el otro también tenía tumor de Wills. Entonces básicamente nos tocó hacer una citorreducción con quimioterapia, ajustando dosis para evitar dañar el otro riñoncito, y después de eso pues se decidió hacer una heminefrectomía. Pero como les digo, pues todos los casos no son iguales, entonces las imágenes sí que son importantes para poder evaluar adecuadamente a nuestro paciente. Como les digo, hay patologías que se parecen muchísimo al tumor de Wills y realmente no son tumores de Wills, sino son, por ejemplo, linfomas, que también a veces debutan como masas a nivel renal. Y pues básicamente los protocolos que se utilizan, la mayoría de las veces, bueno, digamos que nosotros en la parte de América utilizamos mucho National Wills, Europa utiliza unos protocolos que se llaman SIOP, y básicamente son importantes porque nos sirven para hacer una óptima clasificación y para poder hacer un buen abordaje quirúrgico y patológico, y después definir a largo plazo cómo hacer el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, para estratificar un tumor de Wills tenemos que hay algunos pacientes que son estadio 1. Un estadio 1 es el tumor de Wills que yo afortunadamente pude sacar completamente, la cápsula intacta, no se rompió, no fue manipulado por biopsia. Ese paciente, pues digamos que su tratamiento va a ser mucho más corto, más o menos a 18 semanas. El estadio 2 es pacientes que tienen el tumor de Wills, pero como les digo, cuando uno hace la evaluación histopatológica, sí hay compromiso de la cápsula o del seno renal. Este paciente tiene los vasos fuera del área del tumor, no tiene otras áreas de extensión, no está metastásico. En cambio, el estadio 3 fue el paciente que se diagnosticó pero ya había sido biopsiado, o el tumor se había roto, o es el paciente que ya tiene ganglios comprometidos. Este paciente pues digamos tiene un estadio mucho más alto y su abordaje es mucho más complejo. Esos pacientes pues ya empiezan a pensar en la posibilidad de radioterapia, en adicionar atraciclinas, azaturacetamento, etcétera. Y el estadio 4 es el paciente que cuando yo hago el diagnóstico ya tiene siembras del tumor en hígado o en pulmones o en huesos o en otros lados, o ganglios comprometidos. Y el estadio 5 son pacientes que básicamente tienen el tumor de Wills en los dos riñoncitos. El tratamiento, los pilares básicos del tratamiento del tumor de Wills son la cirugía, la radioterapia, como les digo que es importante ofertarla a los pacientes que tienen anaplasia difusa, en pacientes que al 9º día yo ya tengo que tener claridad de la parte de histopatología, y en la quimioterapia. Y la cirugía, pues básicamente sabemos que los pacientes que hacen ruptura del tumor durante el acto operatorio tienen 6 veces más riesgo de hacer recaídas. Por eso es tan importante que el cirujano, si lo va a sacar, no
tenga, digamos, dificultades técnicas que faciliten que haya una ruptura tumoral. La otra cosa, como nos enseñó el profesor Max Wills, el abordaje de ese tumor es transperitoneal, son unas incisiones grandes en libro abierto que se llaman chevron, básicamente porque es tan grande la incisión, porque ellos tienen que tocar bien el peritoneo, tienen que tocar bien el hígado, tienen que ver cómo está la parte de los ganglios, o sea, tienen que hacer un abordaje extenso de la cavidad abdominal para estar seguros que no hay siembras en otro lugar. Y básicamente siempre yo debo evaluar bien cómo está pues el otro riñoncito para estar seguros de que no hay siembras contralaterales. Este básicamente es como el protocolo de quimioterapia que se emplea. Esto básicamente es basado en el National Wills. Y el pronóstico, ¿cuál es la sobrevida de un paciente que tiene un tumor de Wills? Sabemos que en el estadio 1 la sobrevida de estos niños, más allá de los 4 años, es el de un 97%, es decir, su sobrevida es muy alta, son enfermedades que realmente a los oncólogos pediatras nos gusta tratar porque la sobrevida es muy alta, muy buena en el niño que tiene tumor de Wills en bajo estadio tumoral. Estadio 2 del 92% a 4 años, el estadio 3 ya la sobrevida empieza a bajar un poquito de 82% a 4 años, pero como les digo, depende mucho si es anaplasia focal, anaplasia difusa o es un tumor de histología favorable. Habitualmente las histologías favorables tienen una muy buena sobrevida. Y estadios 4 más o menos su sobrevida va alrededor del 69% o menos, porque algunos de estos pacientes digamos que fácilmente hacen recaídas, metástasis, etcétera. Entonces, esto era lo que queríamos comentarles el día de hoy con respecto al tumor de Wills. Espero que haya sido mucha ayuda la charla y ahora sí estoy segura que me van a contestar. Entonces, ¿cuáles son los síndromes genéticos relacionados con el tumor de Wills? Primera respuesta, síndrome de Ward, síndrome de Denny-Drash, el Beckwith-Wiedemann y las hemipertrofias. Muy bien. La segunda respuesta, ¿cuáles son las variables histológicas del tumor de Wills? Anaplasia focal, anaplasia difusa e histología favorable. Tercera respuesta, ¿cuáles son los síntomas relacionados con el tumor de Wills? Todos van a decirme, muy bien, masa abdominal palpable, muy bien, hematuria, muy bien, pérdida de peso, constipación, entre otros. ¿Y cuáles son los pilares básicos del tratamiento? Quimioterapia, radioterapia y cirugía. Bueno, con esto hemos dado por hoy, termina la charla. Bueno, muchas gracias a todos por la atención.